Y uno se pregunta, pero el Señor Jesús, con toda la sabiduría que tenía, líder de ese grupo, ¿no implementó ningún método de fiscalización, de auditoría, para estar seguro de que Judas no se roba la plata? ¿Vos qué pensás de eso, Jorge? Mira, yo creo que sí, el Señor conocía el corazón, pero también nos pone a prueba al darnos y al permitirnos administrar. Él administraba la bolsa, pero el Señor nos permite administrar la vida y administrar también lo que hacemos con las capacidades que nos da. Así que ese concepto de somos administradores y vamos a tener que dar cuenta es lo que hace falta que como cristianos tengamos presente. Yo creo que lo puso a prueba y le dio la oportunidad, pero fue más fuerte la tentación y el deseo. Es decir, es lo que veo que hoy ha crecido terriblemente, el amor al dinero. El dinero lo necesitamos. El problema es cuando uno se le sube a la cabeza los recursos materiales. Y entonces ya eso llega a tomarte el corazón y tu voluntad. Claro. Bueno, ahí está Judas. Espero que nadie se sienta mal por esta breve referencia que hago, ¿no? Porque la realidad es que uno conoce en el transcurso de los años como pastor que hay algunas personas en las iglesias que hacen lo que hacía Judas. Se creen que lo que recaudan es de ellos y lo malgastan, ¿no? Y ¿qué puede hacer un miembro de una iglesia para tener algún tipo de injerencia, de control, de supervisión en eso? Lo que pasa es que esta es responsabilidad de quienes conducen una iglesia. El que forma parte de una iglesia puede requerir y pedir información y se la debieran dar. Lo que pasa es que los que administran la iglesia, desde los pastores y toda la conducción y el liderazgo de una iglesia, debiera poner sumo cuidado en el buen manejo. Mira, cuando una iglesia está bien administrada, te lo digo por la experiencia que nosotros vivimos, tenemos un informe mensual dada por un equipo de tesorería que llega a los pastores y que está a disposición de todos los miembros de la iglesia. Como saben que existen los resortes que yo te mencioné, unos los que cuentan, otros los que registran y otros los que administran, esto hace que haya una cadena de seguridad, de control interno, la iglesia lo sabe. Hay tanta confianza que de toda la membresía, de por ahí de más de 400, hay unos 2 que por ahí piden el informe. Hay una confianza porque funcionan los resortes de control interno. Ahora, eso que piden el informe, ¿lo hacen con mala voluntad o no necesariamente? No necesariamente, no. Al contrario. ¿No estaría bien que lo hicieran? Que Está bien que la gente sepa, porque todo lo que hacemos, el apóstol Pablo decía, cuando habla de la ofrenda en 2 Corintios, dice, administramos esto primeramente porque somos administradores y rendimos cuenta al Señor, pero también por testimonio para los demás. O sea, la transparencia en la administración es porque Dios nos va a pedir cuenta de cada peso que manejamos que le pertenecía, como también tenemos que rendir cuenta, por eso te hablaba antes de la importancia de la rendición de cuentas, de que en todos los estamentos exista y en todos los niveles exista rendición de cuenta. Que el que maneja la administración también rinda cuentas. Y su rendición de cuenta esa vuelve a la congregación y a los líderes o al cuerpo pastoral o a quienes deba rendir cuenta, para que nunca haya ninguna persona que decida sin tener que rendir cuenta. Ahora, Jorge, vos que estás supervisando, no sé si la palabra que sos auditor. Sí, sería auditor. El contador es auditor. El contador externo es auditor de las instituciones. Sí. ¿De cuántas en este momento? De unos 50 más o menos. Unos 50. ¿Encontrás que todo anda bien o en algunas no están dando la cosa bien? Lamentablemente en este último tiempo ha crecido situaciones muy tristes dentro del pueblo de Dios. O sea que cuando una sociedad se va degradando,
afecta a todos los sectores de una sociedad. Sí. Y la iglesia es parte de esa sociedad. Así que la corrupción también entra en la sociedad. El amor al dinero entra dentro de la iglesia y vengo de una ciudad del interior, de hacer una auditoría y de que ya en nuestras oficinas estábamos detectando que la persona que administraba estaba desviando fondos para sí. Bueno, lamentablemente era así. Y no solamente desvió fondos, sino que vendió una propiedad de la institución. Porque ese es otro de los problemas que he visto últimamente. El exceso de confianza, porque pensamos, ¿cómo esta persona que es confiable va a tomar de lo que no es suyo? Y no, sucede de que la tentación, cuando hace falta, hay ausencia de esos controles. Esta persona rendía cuenta a alguien, pero no delante, sino que lo hacía a través de un mail. Entonces se producía una debilidad muy grande en el control. Y esto hizo que la persona se tentara una vez y después siguiera creciendo en lo que se quedaba para ella, ¿no? Así que es muy triste, pero han aumentado las situaciones porque, como te digo, la sociedad se va corrompiendo, pero también la iglesia, como parte de esa sociedad, también se va degradando en esto, en el amor al dinero, en el pensar que en vez de administrador soy dueño, y bueno, esto sucede. Una oyente de Santa Rosa La Pampa dice que voy a una iglesia que no tiene equipo de tesorería, el pastor vive de los diezmos y ofrendas, y por ejemplo, si se vende algo, todo lo recaudado queda para él. ¿Está bien? Es difícil hacer un juicio de valor porque uno no tiene la menor idea de la envergadura de la congregación, ¿no es cierto? Exactamente. De todas maneras, no estaría bien porque vos estás, desde que empezaste, diciendo que debe haber un equipo de tesorería. Claro. Si no hay poca gente, siempre debe haber una instancia de control. Si no le queda otra posibilidad al pastor que manejar los recursos, debiera rendir cuenta. ¿Por qué? Porque su credibilidad está en juego, la confianza de esa congregación. Y es muy importante cuidar esa confianza por la tarea pastoral, que es mucho más importante que el dinero en sí mismo. Entonces, no se puede jugar ese pastor a no rendir cuenta cuando, supongamos que no tiene a quién delegarle esa función. Es extraño, es raro. Me suena raro que no haya quien en la congregación pueda cumplir estos roles de contar lo que ingresa, de registrarlo en un lugar y luego el pastor tendrá que administrarlo. Pero la falta de rendición genera siempre sospecha. Sí. Bueno, alguien llama y dice que ve el programa siempre, excelente los invitados. Norma de Santa Fe es católica y siempre ve el programa. En las iglesias católicas, en las puertas se presenta el rendimiento de los gastos para que esté visible a todos. Excelente. Excelente que se haga eso. La forma de comunicar puede ser de lo más variada, pero debe haber rendición de cuentas, a alguna instancia. Emilia y Gustavo de Rufino, ¿por qué si un miembro de la iglesia no pone el diezmo no puede trabajar aunque tenga un ministerio? Bueno, estas son preguntas que tienen que ver con la cultura, la manera de funcionar de cada congregación. Yo no estoy seguro, y eso que soy íntimo amigo Jorge, que el estilo, la manera de funcionar que tenemos aquí en la Puerta Abierta sea igual al que él tiene en la iglesia que se llama del Libertador, porque está en la avenida Libertador. Pero ¿cierto? se llama Iglesia Cristiana Evangélica Libertador. Libertador. La calle es del Libertador, pero nosotros queremos Libertador solamente. Sí, exactamente. Sí. Pero sí, es diferente, sé que es diferente. Sí. Es diferente, es decir, con matices diferentes. Claro, el mío mejor y el de él todavía están aprendiendo. Está tratando de copiar. Oscar de Santa Fe, ¿por qué cuando no diezmamos o ofrendamos es pecado? ¿Dónde va la plata? Son dos preguntas aquí. No vamos a contestar si es pecado o no. Lo que usted tiene que preocuparse es de saber dónde va la plata. Sí. En el libro de Malaquías está claro, cuando el Señor le dice a su pueblo, ustedes me han robado. Y la gente pregunta, ¿y en qué te hemos robado?
en los diezmos y ofrendas. O sea, es evidentemente que es una cuestión de cada uno con el Señor. Más allá que la iglesia lleve algún control o no, es una relación de la persona con su Señor. Entonces, el diezmo, podríamos decir, no estamos en el tiempo de la ley, donde no lo traes es pecado. No, no, no. El Señor dice, conforme hayas prosperado. El diezmo es una muy buena práctica que debiéramos conservar hoy como un modelo a seguir. Pero ese debiera ser el piso de nuestro dar y no el tope. ¿Se entiende? Sí, sí. A partir del diezmo vienen nuestras ofrendas. Y ahí ahí se ve la generosidad. El diezmo es cuando pagás la luz, el gas y el teléfono. Y los diezmos. Así lo entiendo yo. Así lo aprendí, así lo practico. Pero a partir de ahí viene la ofrenda. ¿Está bien que los pastores tengan por sueldo los diezmos de la iglesia? Es Edith de Tierra del Fuego que le hace esta pregunta. Conozco instituciones que se manejan de esa manera. Entiendo que no es la mejor. ¿Por qué? Porque uno diría, con 10 diezmos sería el equivalente a un salario medio de esa congregación, que sería lo lógico que debiera percibir el pastor. Pero si el pastor recoge 28 diezmos, 50 diezmos, debería rendir cuenta de eso, qué queda para él y cómo administra el resto. Yo creo que es un tema serio y delicado. El diezmo puede ser algo pequeño, entonces uno diría está bien, pero el pastor debiera estar lo más lejos posible de lo que es la tesorería de una iglesia local. Claro. No debiera tener nada que ver con la tesorería. Debiera ser quien pide cuentas de quién lleva y que debiera ser una persona que controle. Ahora, vos siendo el tesorero de todo, cuánta organización yo conozco, vos no tenés nada que ver porque vos sos el pastor en la tesorería de tu iglesia. No, yo no tengo nada que ver con la tesorería de mi iglesia. Gracias a Dios, si no. ¿Qué haces? ¿La controlás? Claro, yo recibo los informes como el cuerpo pastoral y entonces sí, tengo una mirada más aguda porque digamos, es mi especialidad, pero lo miro desde, digamos... De afuera. Claro, desde el que decide, no lo cotidiano. La iglesia tiene su gasto, no voy a determinar si se paga o no se pagan los servicios. Entonces hay todo un montón de gastos, salarios, cargas sociales y un montón de cosas que son regulares y permanentes. Pero cuando hay que decidir sobre los ingresos especiales para un determinado fin, bueno, ahí participamos los pastores en decidir porque los recursos de la iglesia deben respaldar la visión de la iglesia. Y ese es otro tema. O sea, la falta de una buena administración hace que la iglesia diga, vamos a evangelizar, evangelizar, evangelizar. Y lo único que sirven las ofrendas es para los ladrillos. Y no se gasta 2 pesos para la evangelización. Pero no por maldad, sino por falta de buena administración. Uno tiene que decir, bueno, ¿es una iglesia con qué énfasis? ¿Social? ¿Es una iglesia con un énfasis evangelístico? Bueno, ¿qué vamos a dedicar de eso? Nosotros tenemos porcentajes dedicados a misiones, un porcentaje de nuestros ingresos generales dedicado a la acción social. O sea, tenemos un presupuesto para que lo que ingresa no sea el que primero grita o es el que se queda con los recursos para poder aplicarlo a los gastos que quiera. Claro. Eso es lo que pasa en muchas iglesias. Sí. ¿Sabés qué me gustaría? La idea siempre es que el pastor se enriquece de una iglesia pobre. Sí. Pero yo he conocido pastores pobres Sí. de iglesias ricas. Sí. ¿No? Iglesias que deberían tener una mirada un poquito más generosa Sí. con su pastor. Y no, está la idea de que si se dedicó a servir a Dios, que se muera de hambre. Sí. ¿Vos conocés algo de eso? Sí, conozco situaciones así y pude intervenir, gracias a Dios que me han Quiero preguntado. aclarar que no es mi caso. No es mi caso. Lo quiero aclarar bien.
aquí hay en el caso de la Iglesia de la Puerta Abierta hay un consejo de administración, hay 2 contadores en el consejo, 2 empresarios, personas que están... Que saben administrar. Que saben administrar, y ellos son los que van decidiendo, especialmente en este clima de inflación que desgraciadamente tenemos, ir ajustando los salarios. Tenemos muchísimos salarios nosotros aquí, ¿no? Claro. Así que no es mi caso, pero conozco de iglesias que podrían estar mucho mejor, los pastores, vivir una vida un poquito más holgada, que los matan de hambre, para decírtelo fácil. Sí. Pero lo grave no es solamente eso, es la falta de previsión para darle una cobertura a ese pastor en el futuro. Y allí he visto situaciones tremendas, porque suponete que el pastor le pagan un salario y por todo concepto le dan esa suma. El pastor, como es poco, no prevé ni su obra social, no la puede cubrir, tampoco su jubilación, tampoco un seguro de vida. Y estas cosas son elementales. La iglesia debiera decir, además del salario, debiéramos cubrir o preocuparnos por estas otras cuestiones. Sé de iglesias o situaciones que se han producido frente a un accidente que sufrió el pastor, fallece y la familia queda en banda sin ninguna cobertura de ninguna especie. Y entonces aparecen los fondos buitres, digamos, los que están alrededor de la familia y que la alientan a hacer juicios. Y está bien, porque realmente la iglesia no tomó los recaudos para dejar, en caso de ausencia del pastor, a esa viuda y sus hijos con la cobertura que debían tener. Ahora, aquel problema que se plantea es Jorge. Si la iglesia no es una entidad, ¿cómo puede hacerse cargo de tener un empleado, en este caso el pastor? No existe la entidad patronal. No, es decir, el concepto es que no es necesariamente el pastor un empleado de la iglesia. No. Fíjate vos qué interesante, y esto estoy muy contento de haber encontrado esa resolución interna de la AFIP, que dice, la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene este concepto de la tarea pastoral. A ver, anótelo. Anótelo, porque esto que va a decir es... Vale oro, ¿eh? Vale oro. Vale el programa de toda la semana, ¿eh? Sí. Especialmente los pastores, anótenlo. La AFIP, en una resolución interna, por eso no sale a digamos, hay que conocer resoluciones internas del servicio técnico y jurídico de la AFIP, ha elaborado un dictamen, es un dictamen más bien, que dice que la tarea pastoral o la tarea eclesiástica, así la menciona, es una tarea a título gratuito. Los que conocen el Código de Comercio saben que uno puede hacer cosas a título gratuito o a título oneroso. A título oneroso quiere decir que ante una prestación de un servicio hay el pago correspondiente. Eso es a título oneroso, cuando uno cobra por el servicio que presta. Dice que la tarea pastoral no es a título oneroso, quiere decir, el pastor brinda el servicio y por tanto le corresponde un salario. No, dice que es a título gratuito. ¿Qué quiere decir? No es que no cobra nada, que no existe relación entre lo que percibe y el servicio que presta. Porque no hay un sindicato de pastores, gracias a Dios, porque no hay, porque no hay nadie que establezca cuál es el salario de un pastor. Entonces, además el pastor va a cubrir necesidades, no interesa feriado, lluvia, es decir, si cobra o no cobra aguinaldos, si cobra o no cobra, si no tiene vacaciones. O sea, no existe una legislación entonces que determine todo esto. Al no existir, entonces la Administración Federal de Ingresos Públicos, lo digo porque es fundamental, porque a partir de ahí es un concepto que luego uno puede usarlo para muchos otros que quieren cobrarle al pastor por su servicio impuestos. Por eso los ingresos de un pastor están exentos de impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque
es a título gratuito. Quiere decir que lo que percibe no tiene relación con el servicio que presta. Este concepto es fundamental. Y porque además es bíblico. El pastor recibe ofrendas, no recibe un salario porque trabajó mucho, trabaja poco, ¿no? O por las horas, la cantidad de tiempo. No, no hay tiempo. Es una tarea más allá de, por eso no hay relación entre lo que cobra por lo que hace. Por lo que hace. Ahora, ¿esto lo hicieron por los pastores o por los No, sacerdotes todo lo católicos? que es, toda actividad eclesiástica. Un rabino. Un rabino, claro. Todo aquel que realiza una actividad eclesiástica está bajo este concepto como un servicio prestado a título gratuito. O sea que, por lo que vos decís, los pastores no deben pagar ganancia. Claro, por eso están inscriptos, pueden inscribirse en el impuesto a ganancias, estar en blanco como corresponde y no tener que hacer su declaración jurada anual sin necesidad de pagar el impuesto. Por si perciben por otra actividad, que paguen lo que corresponde. Pero claro, por la percepción, por lo que perciben como pastores, no deberían pagar. Esto es Y por esto no- oro en polvo esto, ¿eh? Lo que No acaba cobro de nada decir. por este asesoramiento. Por este asesoramiento no cobro nada. Dice Maxi, de Tres Arroyos, sería bueno que en la reunión se comunique qué se hace con las ofrendas. Gladys de Cespeña, me agrada el tema de hoy, beneficia a nuestra iglesia y me va a ir a escuchar en la iglesia del pastor Carlos Cernic. El domingo 29 voy a estar allí. Sí, en Domingo, Cespeña. Roque Chaco, Cespeña. Roque Chaco. Cespeña, Chaco. Sí. Alicia de Santa Fe. Pastor, ¿es malo diezmar en otra iglesia cuando uno ve que en la propia el pastor vive de los diezmos y ofrendas y no trabaja? No podemos entrar en, digamos, a evaluar esa situación. Me pregunto cómo uno puede ser miembro de una iglesia. Cuando no tiene confianza en el propio pastor. Nelly de Tucumán, 3 meses que pasé en Tucumán y va a una iglesia de visita. Tiene que ofrendar o diezmar en esa iglesia. ¿Qué le decís? Está paseando, pasa por una iglesia, tiene que diezmar. No necesariamente. De visita puede dar una ofrenda, Claro. pero el diezmo tiene que ir a su iglesia local. María Rosa Beiro de Mendoza, cuando una persona es pobre y pide ayuda a la iglesia, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Hay una clara responsabilidad de la iglesia frente a los necesitados. Dice que la religión pura, dice Santiago, es ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Entonces la iglesia, y acá entramos en otra cosa que nosotros la hemos podido administrar bien en el tiempo, y es esto. Nosotros diezmamos a nuestra acción social de los ingresos generales de la iglesia. Así que le hemos puesto un límite y una suma. Entonces hay quienes administran ese fondo. Lo incrementan a través de otras cosas que hacen, ¿no? Pero ese fondo es para atender a las necesidades. Entonces, esto permite también que la iglesia tiene un límite en la ayuda que presta. No puede ser ilimitado. El hecho de que exista un departamento de acción social en nuestra iglesia nos ha quitado a los pastores una gran carga que significa personas que vienen a pedir en situaciones límites y como esperando que la iglesia les resuelva el problema en ese momento. Entonces, a través del Departamento de Acción Social y con asistentes sociales, hemos podido encarar estas cosas desde ese lugar sin que los pastores tengamos que decir sí o no. Y los que determinan si se le ayuda o no es la acción social y los que determinan la suma con que se les va a ayudar también. Sí, lo que pasa es que los pastores, al estar en el púlpito, lo que producimos es que la gente quiera hablar con nosotros. Sí. Termina especialmente el culto de la noche, Sí. un grupo de gente viene a hablar conmigo. Claro.
lo cierto es que es imposible que una iglesia pueda dar respuesta a la necesidad de toda la gente. Imposible. Es por eso. Si decís que sí, no tenés límite. Si decís que no, la gente se ve enojada. Entonces, derivarlo a quien los va a atender, pero pasando por un proceso de ver cuál es la necesidad real de la persona, porque la persona puede pedir por cualquier situación. A veces es lógico y a veces no. Y la ayuda tiene que ser proporcional a la disponibilidad de la iglesia. Si la iglesia no tiene la disponibilidad para darle o ayudar a una sola persona significaría el recurso de todo un mes de la iglesia para acción social, estaríamos equivocándonos. Claro. Así que Lina de Luján, en mi iglesia el pastor le dice a los miembros que sus problemas son causa de que no ofrendan. Ejemplo, tiene un accidente de auto, entonces no ofrendó. Se enfermó la mamá porque no ofrendó. Es muy difícil esto. Yo creo que es muy peligroso asignarle decir una cosa así, porque uno no tiene la menor idea qué es lo que está haciendo Dios en la vida de esa persona. Porque por otro lado, ¿qué me dice usted de gente que ofrenda y le va mal? ¿Cómo explica eso? Sí. Hermanos que son generosos en sus ofrendas y se enferman de cáncer. ¿Y cómo lo explicar? Y algunos que no ofrendan nada ¿no? Claro. y viven una vida bárbara. ¿Y cómo explicas eso? Es difícil querer atribuir a lo que le sucede a una persona en la vida alguna acción directa de parte de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque uno no es Dios para saber ese tipo de cosas. Exactamente. Florencia Capital, ¿es lícito que un pastor ponga de tesorera a su nuera o hija? Te quiero contar un poco esto de las relaciones familiares. Es evidente que a veces el núcleo de confianza, cuando una obra comienza, son los de la familia. Eso no quiere decir que, esas personas tienen que estar en esos cargos eternamente. Quien sabe en el comienzo posiblemente necesite que el pequeño núcleo, la gente va viniendo, es gente nueva, no hay confianza, la tesorería de una iglesia no se le puede dar a una persona que recién ingresa. Entonces puede suceder en el comienzo esto. Es que si hay rendición de cuenta, no hay problema que sea familia. El problema es cuando no hay rendición de cuenta. Si hay rendición de cuenta, no hay ningún problema que sean los vínculos familiares. Mira, tengo experiencias de fundaciones que se han constituido en el momento de inicio de una obra y que la familia constituyó con la comisión directiva o el consejo de administración de esa fundación. Al pasar el tiempo, lo más conveniente es que empiecen a ingresar personas con trayectoria en la iglesia, con madurez, con responsabilidad, de confianza, y ese consejo empiece a nutrirse con otras personas. Tengo la experiencia de cosas buenas y malas que sucedieron en fundaciones. Una de ellas, buena en el sentido de que el pastor fallece y quedan los hijos, y siguen adelante, y si bien el consejo está formado por ese núcleo familiar, la iglesia ha crecido y está buscando de entre la iglesia personas capaces para integrar ese consejo. Tengo otro caso muy lamentable de una iglesia, de una fundación que fue formada por la familia del pastor fundador. El pastor fallece, los hijos se van alejando de la iglesia, pero empezaron a manejar las actividades que esa iglesia tenía, actividades educativas especialmente, un lugar en el campo. Actualmente, ningún miembro de esa familia va a la iglesia. Sin embargo, la fundación es la propietaria de la iglesia, de la escuela y de todos los bienes que pertenecen. Y el pastor... De la iglesia cuando se dice el templo. El templo. Sí. Entonces, fíjate vos que el pastor, el presidente de esa fundación, no tiene nada que ver con la iglesia local hoy. La iglesia local está pidiendo que, aunque sea, le devuelva la propiedad de la iglesia. Y esa persona está dilatando, no lo hace,
Y hoy es un negocio familiar esa fundación. Lo más triste es que esa persona, presidente de esa fundación, habla de santidad y lamentablemente en su conducta muestra exactamente lo contrario. Y de fuego que viene, ¿no? Sí, sí. Sí. Se va a quemar, muchachito. Se va a quemar, ¿eh? Delia del Chaco felicita por el tema. Muy bueno es aclarar el tema del dinero. Y pregunta, ¿es bueno que la iglesia reciba un subsidio del Estado para la construcción del templo? La Constitución Nacional nos da el derecho a todos los ciudadanos argentinos a peticionar. Así que si la iglesia ha hecho una petición correcta y el gobierno municipal, provincial o nacional le da un subsidio, no hay nada de malo en eso, a mi juicio. Ahora, si este subsidio es a cambio de algo, no, salga corriendo de allí. Sí. Si te dan chapas para que le des votos, por favor, eso no hagas negocio con el diablo. O la otra peor. A ver. Te doy 100 y dame un recibo por 200. Eso han hecho muchas instituciones. O sea, es recibir un subsidio a cambio de una coima. Entonces sí, hay quienes lo han hecho. Y es terrible eso, no. Hace un par de semanas vino un odontólogo, ¿era viernes cuando vino el odontólogo? No. Vino un odontólogo y le ofrecieron plata de bien alto, ¿eh? Tan alto que no hay más alto. 4 millones de dólares. ¿Por? No, le llegaba a él solamente uno. Gastos de representación. Sí. 3. 3 se iban en el camino. Claro. O sea, eso es muy común. Es bastante frecuente. Que te digan, te damos 100, sí, pero vos vas a recibir solo 50, me tenés que dar solamente un recibo de 100. Exactamente. Bueno, este es el problema. Hacer eso, pero eso es una mentira, sí. Es un engaño, es robar. Sí, tal cual. Es ser parte de un hecho de corrupción. Exactamente. Delictivo. Y la otra cosa es que muchas veces los políticos, con este afán de conseguir votos y el apoyo de la gente, entrega subsidios y no pide rendición de cuentas. Y la gente dice, bueno, total, no me pidió nada. No, yo insistí muchas veces, instituciones que recibieron un subsidio, hay que preparar una rendición de cuentas, aunque no la pida nadie, porque ese político pasa. Mañana ese político resultó ser un sinvergüenza y entonces a todos aquellos que les dio el subsidio van y le piden rendición de cuentas, porque no existe un subsidio sin rendición de cuentas. En cualquier organismo del Estado, nacional, provincial o municipal. Así que hay que preparar y hacer la rendición de cuentas. No se la piden, entréguela en mesa de entrada del lugar donde y pida el que le pongan el sello y usted hizo la rendición. Pero no deje de rendir cuenta de lo que recibió. Porque si no es en este gobierno, en el próximo, o alguien se lo va a pedir en algún momento. Entonces no vaya a creer que es un subsidio graciable. No me van a pedir nunca rendición de cuenta. No, eso es equivocado. ¿Prescriben las rendiciones de cuenta? No, como todas las cosas tienen prescripciones, pero de todas maneras un hecho delictivo, no sé en cuánto tiempo debe pasar para que prescriba. Andrés Portillo de Formosa, mira vos. De la Corriente, ¿cómo es? De la Cuesta, del Portezuelo. No, eso es. Sí, Formosa. ¿Cómo no? Estuve yo allí. La Cuesta del Portezuelo. ¿No es Catamarca? Catamarca, cierto. Tenés razón. Claro. Qué mal de geografía, perdón. Dijo Borges, perdonen mi ignorancia. Es cierto, del Catamarca. Claro, ya me parece. Lo de Portillo, me sonó Portezuelo claro. y me confundió. Dice, soy diezmista y ofrendo y tengo mucha bendición. Y mi pastor me dijo que el diezmo lo tenemos que dar en cualquier iglesia que visitemos. Y si ellos lo manejan mal, que se arreglen con Dios.
Pastor bien generoso, ¿eh? Sí, sí. Felicito a su pastor. Hugo de Corrientes, concurro a una iglesia donde no se llevan libros ni cuentas. ¿Está bien delante de Dios y de la justicia? El tema es que la justicia no va a pedir cuentas, salvo que haya una denuncia. El problema es, al Señor le tenemos que rendir cuenta de cómo manejamos los recursos de Él. El que recibe debe rendir cuenta. Y así no lo tenga que presentar ante nadie, debe llevar las cosas tan prolijamente porque al Señor tiene que rendirle cuenta de cada peso que recibió. Marcos de Alem, Misiones, ¿el diezmo es solo de lo que produce la tierra o del salario? ¿Y dónde dice eso? En el Antiguo Testamento habla de diezmar todo lo que uno recibía. Evidentemente, el tema, había mucho trueque, la gente iba, diezmaba de su ganado, diezmaba de su cosecha. Hoy, digamos, el intercambio es más bien a través del dinero, ¿no? Entonces, yo diría que es el dinero, es el que, digamos, determina el diezmo, ¿no? Y pasa por allí. Es fácil cuando una persona tiene un sueldo, gana Claro. 10.000 pesos por mes y el diezmo son 1.000 pesos. Sí. ¿Qué para los empresarios? ¿Cuál es el criterio para los empresarios? Me han preguntado y yo digo esto. El empresario que saca de su empresa un dinero para vivir, de ahí va el diezmo. Si el día de mañana saca un plus, porque se Ganancia, la ganancia del año. Por ejemplo, se compra un coche para él, no para el uso de la empresa, tiene que diezmar de esa plata que saca. Hace un viaje al exterior, tiene que diezmar de eso. Porque todo lo que se use en forma personal, una cosa es para mantener la fuente que originó el ingreso, ¿no es cierto? Una empresa, bueno, lo que reinvierte, eso no, pero de lo que saca para él, en cualquier orden, sí debiera diezmar. David de la Falda, el sueldo de los pastores se debe facturar a fin de presentar ante la FIP. Todos somos contribuyentes, ciudadanos, y tenemos obligaciones impositivas, todos. Entonces, yo acabo de decir lo que está grabado y exento. El salario del pastor no está grabado, pero debería estar declarado, sí. Todos debiéramos declarar de qué vivimos. Claro. Todos. Y de acuerdo a la situación y condición que estemos, debemos contribuir. El asalariado, ya el patrón, el empleador le retiene. Pero, digamos, hoy está la categoría del monotributista, que paga una cuota y puede dar recibos y comprobantes si está pagando sus impuestos. Y el pastor, digamos, podría hacer como dije antes, o sea, hacer su declaración jurada, no paga el impuesto a las ganancias y está en blanco. Es una lástima no estarlo pudiendo, ya que no tiene costo adicional. Debería contratar además su obra social y la parte jubilatoria. Claro. María de Hurlingham, en mi iglesia piden los recibos de sueldo para controlar el diezmo. ¿Qué opinás? Eso pasa por la decisión del cuerpo pastoral o los pastores de cada lugar. No es decir, si a mí no me gusta eso, me tengo que ir de la iglesia. Pero no puedo objetar, cada uno lo hace como cree que debe hacerlo. ¿Vos lo hacés? No, yo no controlaría. Es decir, que mi criterio personal en nuestra iglesia es que no pedimos, es decir, no, dejamos, si damos la enseñanza y apelamos a la madurez de cada uno, porque al final el que sabe lo que das y con cuánto te quedas es el Señor. A quien le estás reteniendo el diezmo es al Señor. Entonces yo no tengo por qué juzgarte. El que te juzgue es el Señor, si vos estás quedándote con lo que tenés que dar. En la Biblia se habla de las primicias. ¿Qué son las primicias? El resultado de los primeros frutos. Por ejemplo, yo he conocido historias muy hermosas de jóvenes que tuvieron su primer trabajo y su primer salario lo entregaron al Señor. A eso se refiere, ¿no? Las primeras frutos en aquella época a veces era una
planta de higos, siempre, claro, la primera cosecha, siempre hay digamos. una primera, 4 o 5, Claro. no es la gran cosecha, Claro. y eso es los primicios. Los primeros frutos es la primera cosecha, o digamos de ganado, los primeros pariciones, en fin, ese es el concepto de primicia, ¿no? Siendo encargado de una obra, ahora lo de obra es difícil ¿tiene que diezmar en su iglesia o en la obra? Tiene que ponerse de acuerdo con sus pastores para una buena administración, porque allí es como parecería, por la pregunta, que ¿quién maneja las finanzas? Entonces parecería que la obra que él está llevando a cabo no está recibiendo lo suficiente como para llevar adelante esa misión adelante. Entonces él dice, quiero desmear acá porque sé cómo lo administro. Y capaz que del lado de la iglesia central no le está viniendo lo que le espera. Mira vos, todo lo que leíste, bueno, una frase que a mí se me pasaba. ¿Sabés que quiero que eches un párrafo con respecto a la responsabilidad que tienen las iglesias en el tema jubilatorio con los pastores? Ajá. Justamente lo mencioné hace un rato así de paso, pero la iglesia tiene responsabilidad en el salario, pero juntamente con eso y bajo la misma responsabilidad tiene que dar al pastor la cobertura jubilatoria, que tiene el pastor una diversidad de posibilidades. Primero, el pastor puede ser autónomo, quiere decir el aporte jubilatorio en la categoría de aporte voluntario, quiere decir que no es obligatorio. Por no ser obligatorio, si es un pastor joven, podría tener la opción de contratar una jubilación totalmente privada, como eran las AFJP, que era parte privada y parte pública. Bueno, hoy podría hacer eso, y estaría bien, porque puede hacerse una jubilación de ahorro y de retiro, seguro de vida y de retiro, existe esa posibilidad. La otra es el monotributo. El monotributo hace que en una cuota uno esté pagando el impuesto que recauda la FIP, que es IVA y ganancias, más una parte va para la jubilación y otra parte va para la obra social. Así que tiene esas tres opciones un pastor, y la iglesia debiera velar para que esté en alguna de estas tres. Y si su salario es como para vivir, no debiera pedirle que se haga cargo, sino la iglesia debiera hacerse cargo de que ese aporte se haga. Y también la cobertura social, quiere decir, ya sea el pastor solo, su núcleo familiar, debiera estar cubierto por una obra social. También en estas alternativas, la obra social debe ser contratada en forma directa. El asalariado tiene una obra social, no hay gremio, no hay empleado, no hay relación de dependencia, entonces no hay una obra social determinada. En cambio, si es independiente, debiera contratarse una cobertura también. Una cosa, y están las prepagas que tienen un nivel, quién sabe, costoso para una iglesia chica, pero están las obras sociales pequeñas, como ser una clínica, un sanatorio, algo que dan una cobertura que puede ser integral y a un valor más bajo. Ahora, el pastor está en pleno ejercicio, tiene un accidente o una enfermedad y se muere. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia con relación a la familia, especialmente a la viuda, ¿no? Si ha previsto el tema de la obra social, debiera continuar pagándola. Si ha previsto la parte jubilatoria, puede quedar tranquilo que la persona tendrá su pensión. Y hay otra cosa que no os dije, que es un seguro de vida, que también será en función de la posibilidad de la iglesia, pero hoy contratar un seguro de vida no es excesivamente costoso. Entonces, estas tres cosas debieran continuar como para cubrir a esa familia. La parte previsional, la parte de social y la parte de seguro de vida. Una de las cosas que me relacionó en el último tiempo con el cardenal Bergoglio, que hoy es, por supuesto, todo el mundo sabe, el Papa Francisco,
era que él se dio cuenta que había un pastor que necesitaba estar alojado en algún lugar donde lo cuidaran, Sí. la familia, particularmente la esposa y el hijo, no tenían la posibilidad de cuidarlo. Así que el cardenal Bergoglio, con un gesto muy, que lo comentábamos el otro día aquí con el sacerdote Fernando Gianetti, que estuvo creo que el jueves pasado, tomó a este pastor y lo llevó a un lugar de retiro. Y eso no tenemos los evangélicos. Un lugar donde las familias de los pastores mayores pueden estar. En algún lugar se llama hogar de ancianos, ahora hay otros nombres, geriátrico, lo que sea, pero hay muchos hombres de Dios, muchos matrimonios que han servido fielmente al Señor, al final de su vida están muy escasos de recursos para poder enfrentar la vida. Y este fue el caso de este pastor, y el cardenal Bergoglio lo llevó. La última vez que estuvimos almorzando juntos, yo tuve la posibilidad de agradecerle, ¿no? Y él, el cardenal me decía, para él fue un privilegio y una bendición, porque este pastor, cuando estuvo ya un poco más cuidado, con médicos que lo atendían constantemente, se recuperó y a la mañana los agarraba a todos los curas, obispos que tenía allí, abría la Biblia y les daba un devocional como de 1 hora. Dice, me dice Bergoglio, me cristianizó la parroquia. Pero lo cierto es que... Qué importante. Que no hay muchos lugares donde llevar gente así. Claro. Y la iglesia en la que esta clase de siervos han trabajado no puede mirar para un costado, que se haga cargo. ¿Quién se va a hacer cargo? Claro. Va a terminar en un lugar no digno para un hombre que ha dado su vida al servicio del Señor, ¿no? Por eso es cierto que hay mucha, Jorge, hay mucha publicidad en contra del mal uso de algunos pastores, del dinero, y de que se lo ponen encima y se compran autos fastuosos, residencias. Son los menos, no son. Pero la gran mayoría sirve al Señor, trabaja para el Señor y pone el cuerpo, el corazón, el alma, y a veces no siempre terminan bien, ¿no? Sí, tal cual. Efectivamente. Por eso hacemos hincapié en la responsabilidad de una iglesia de velar por el pastor y su núcleo familiar en todas las etapas de la vida, ¿no? Bueno, estuvo saliendo el email tuyo. Pongámoslo otra vez, el email de Jorge. Yo le voy a dar el teléfono también porque lo llamen esta noche. No, no. Puede ser mañana. Mañana a la 1 de la tarde, ¿te parece? Sí, puede ser. Tampoco, no, mañana. tampoco. Ahí está, Jorge Ibarbalz, con Z final, Ibarbalz, @fibertel.com.ar, J. Ibarbalz, las 2 veces con B larga, @fibertel.com.ar. Cualquier persona que quiera hacerle alguna pregunta, contactarse con él. Otra vez digo, Jorge es conocido por haber liderado la tesorería, la administración de los grandes eventos y de las grandes instituciones evangélicas, y todo el mundo lo anda corriendo porque quieren que él se encargue de arreglarle el problema, ¿no es cierto? Así que si usted le escribe ante una necesidad, estoy seguro que él le va a contestar. Gracias, Jorge. Al contrario. Esperamos haber sido de utilidad. Amén. Esperemos, sí. Asegúrese este fin de semana de ir a una iglesia con toda su familia en donde enseñan la palabra de Dios. Es importante el edificio, la cantidad de gente, no. La música tampoco. El programa, no. Lo importante es que se hable, se enseñe y se viva la palabra de Dios. Que tenga un buen fin de semana. Nos encontramos el lunes aquí. Que Dios le bendiga.
Chao.